todos y todas. En una nueva edición de Contexto, en esta ocasión vamos a dialogar con Jesús Contreras, precandidato a diputado nacional de la provincia de Córdoba por el Partido Humanista. Y esto era lo que nos decía. Bueno, estamos con Jesús Contreras, candidato a diputado nacional de la provincia de Córdoba por el Partido Humanista. Bueno, Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, gracias por haber aceptado esta invitación de participar de Contexto. Vamos a arrancar contándole a la gente quién es Jesús Contreras. Bueno, Jesús Contreras es principalmente un ciudadano de Las Varillas. Nací y me crié en Las Varillas. He estado algunos años ausente de la ciudad por razón de trabajo y otras que no son tanto de trabajo, pero bueno. Y soy casado, tengo 7 hijos, tengo 16 nietos, casi pierdo la cuenta. Está por nacer hoy viernes mi bisnieto número 6. En pocos días más nace mi bisnieto número 7. Tengo 71 años y tengo una familia muy grande y muy hermosa. Bien. Jesús, ¿usted nació aquí en Las Varillas? Sí, nací aquí en Las Varillas, como dije antes, y he vivido casi toda mi vida acá. He estado algunos años fuera por servicio militar, por razón de trabajo que no había acá. Cuando tenía 17 años me fui de Las Varillas a San Vicente, a la provincia de Santa Fe, a trabajar en la fábrica Cenor, porque estuve trabajando en unos talleres particulares hasta que cumplí 18 y que me dieron trabajo. Ahí que pude ingresar en la fábrica. Y bueno, y ahí estuve hasta la hora del servicio militar. Después tuve otro año más, ahí agregué al otro año al servicio militar. Así que tuve 3 años fuera de mi casa en esa época. En esos 3 años se puede decir que fue una de las mayores experiencias de vida que tuve. Ahí conocí todo lo bueno y conocí todo lo malo. Y aprendí a separar lo bueno de lo malo, principalmente en el servicio militar. Para mí, el servicio militar fue una experiencia en cuanto a conocer cómo sienten y cómo piensan distintos sectores de distintos, gente de distintos sectores sociales, ¿no es cierto? Porque ahí uno he convivido ahí en el ejército con delincuentes que nos robaban a nosotros, que habían sido delincuentes. He convivido con gente de la villa, muy pobre. He conocido algunos integrantes, amigos míos, muy amigos nos hicimos con un chico que era de clase media alta de Córdoba, vivía en barrio Yapeyú. Y bueno, este chico hacía 3 o 4 días que nos habían incorporado y tenía una depresión terrible y me decía, yo me voy a escapar, voy a desertar. Pero yo digo, ¿pero cómo? Le digo, Juan Alberto, le digo, ¿cómo vas a desertar? Le digo, si recién entramos. Le digo, ¿cómo vas a pensar en eso? No tenés que pensar en eso. No, que yo no soporto. Vos sabés que este chico nosotros lo hicimos en Neuquén en el servicio militar. Fue el año después del Cordobazo, en el año 70. En ese año nos mandaron castigados a todos los colimbas de la clase 49 al sur. La 49 y la 50 fueron al sur, 2 clases seguidas. Fueron como una especie de castigo, porque según dicen, durante el Cordobazo, a los soldados que eran de Córdoba, todos, les ordenaron disparar y no dispararon. Entonces, por esa razón nos mandaron a nosotros al sur y trajeron acá a Córdoba soldados de Catamarca, por allá, de la parte esa de La Rioja, trajeron.
Entonces, yo me ponía a pensar, y sí, nos castigan a nosotros porque los otros no dispararon, y los podés culpar si en una manifestación, una multitud, vos disparás y si le pegas a un pariente, hay un familiar tuyo. Entonces fue una cuestión de conciencia, creo que no dispararon los soldados que desobedecieron. Bueno, a raíz de eso, nosotros fuimos a parar al sur. 2 clases, la 49 y la 50. Ahí fue ese, y bueno, y este chico que quería desertar tenía parientes ahí nomás, a pocos kilómetros, en General Roca tenía parientes. Y lo iban a visitar todos los fines de semana. Y nosotros estábamos a más de 1000 kilómetros y no teníamos nadie para ir a visitar. Yo recién salí de vacaciones, de licencia, después de la jura de bandera en julio. Me había incorporado en marzo y en julio recién salí. En esa época daban la licencia patagónica, que eran 29 días. ¿Y qué? Todos llegamos un día después, todos castigados. 29 días después de tantos meses eran poquitos. Y bueno, y este chico quería desertar. Logré convencerlo y le di apoyo y le di, estaba siempre al lado de él, ¿viste? Me sentaba al lado de él a comer, lo acompañaba a él, estábamos en el mismo, en distintos talleres, en los talleres de mantenimiento por el oficio mío de tornero, y entonces él estaba en la parte él era técnico, entonces estaba en la parte administrativa de los talleres de mantenimiento. Y así nos decía mucho. Entonces, todo eso, conocer cómo vive y cómo siente la gente, me fue muy útil con el correr de los años. Bien, Jesús, ¿cuáles fueron sus participaciones en la vida social? En la vida social no he sido no he tenido mucha participación, porque cuando vos tenés 7 hijos y tenés que trabajar para darle a comer, no te queda mucho tiempo para lo social. Pero sí, por ejemplo, he integrado la comisión la subcomisión de fútbol del Club Huracán, he integrado la comisión directiva también en su momento, cuando el club estaba para rematar en los años, no lo recuerdo bien, pero mis hijos tenían, yo no recuerdo si fue a principios del 2000, creo, no, antes. Bueno, la cosa es que el club estaba con sentencia ya firme de remate, iban a rematar todo, hasta la sede social, y sí, porque ha sido en los 80, porque era senador el doctor Carlos Baldrich en esa época. Entonces él, moviendo su influencia, su condición, pudo dilatar un poco la fecha del remate para que nosotros pudiéramos. Se ve que intervino entre algunas autoridades muy importantes y pudo dilatar un poco la fecha del remate. Y nos dieron un año más, teníamos que pagar, el club tenía en ese momento una deuda de $100.000. Nos ayudó a conseguir la mitad, $50.000, el contrato que tenía el club con Charito, por el pase de Charito Ramiro Independiente, que lamentablemente después no pudo seguir su carrera por un accidente, ¿no? El club cobró por esa, muy bien hecho el contrato, cobró $50.000 por eso, y justo cumple el Chelito 18 y el club Independiente decide quedarse con el jugador y abona los $50.000. Los otros $50.000 era laburar, reuniones. El único día que no teníamos reuniones era el jueves. Los demás, todos los días de la semana había reuniones para tratar de sacar adelante. Y bueno, y se laburó. Estaba el Fita Sánchez de presidente. Estaba Manuel Baldrich también, estaba Villo Visconti, me parece. Era una tarea de aquella. Estaba Alberto Bono, gran colaborador Alberto del club, tipo
incondicional para lo que fuera. Y bueno, logramos sacarlo adelante al club y gracias a Dios todavía está ahí y firme, ¿no? Así es. Bueno, Jesús, ¿cómo vivió la dictadura militar? La dictadura militar. Yo, cuando llegó el golpe del 76, yo era delegado de fábrica en Sanelo. Toda mi actividad se reducía a negociar, nada más, cuando había algún problema dentro de la fábrica, que en esa época no había tantos, pero anteriormente, cuando recién fundamos el sindicato, sí hubo problemas. ¿Por qué? Porque en esa época las empresas no pagaban el aguinaldo, no te daban la licencia, te daban las vacaciones, no te daban vacaciones pagas. No, estaba toda la gente en negro, no había aporte, no había nada. Entonces, cuando viene la gente de San Francisco a proponernos crear una asesoría acá, unos tipos intachables realmente. Yo había tenido alguna experiencia cuando estaba en San Vicente, no participando en lo gremial, pero sí conocía los beneficios que daba estar sindicalizado, tener un gremio que los proteja, porque allá todo era así, estaba todo en regla. Bueno, fábricas muy importantes. Senore, en esa época donde yo trabajaba, tenía más de 300 empleados. Había más de 1000 manos de obra directa ocupada entre las 3 fábricas cosechadoras. Y un pueblo que habrá tenido San Vicente 6.000, 7.000 habitantes por ese entonces. Y tenía un sindicalismo bien organizado. Entonces yo ahí conocí los beneficios que tenía. Las mutuales, tuve que hacer una cirugía en su momento ahí, pequeña, pero no me costó ni un peso, me internaron. Entonces, uno, con el tiempo, cuando viene a proponer eso, se te viene a la memoria y te das cuenta que era necesario. Nos dimos cuenta que era necesario. Entonces juntamos un grupo algunos de distintas fábricas que apoyaron y creamos la Unión Metalúrgica. Creo que este año, yo no recuerdo bien la fecha, porque cuando uno hace esas cosas así, de puro voluntarioso, de puro Quijote, si te parece llamarlo así, no se fija en la fecha. Nosotros no, es distinto a los intendentes que ponen gestión tanto, año tanto, gestión tanto. No, nosotros no pusimos ningún año. Pero creo que este año o el año que viene, la Unión Metalúrgica de Las Varillas va a cumplir 50 años. No me recuerdo si fue en octubre del 71 o en octubre del 72 que se creó. Bueno, y vino esta gente llena de inquietudes, y nos dijo, hay algo que me parece que no funciona, o tal vez cambiaron los estatutos en la Unión Metalúrgica, no sé. Cuando ellos vinieron, llegamos a juntar acá en Las Varillas algo de 280, 300 afiliados. Y ellos nos dijeron, muchachos, sigan, busquen en la zona, busquen afiliados, que cuando lleguen a 500 afiliados, ustedes van a poder ser seccional, van a poder ser seccional y funcionar autónomamente. Ustedes mismos se van a manejar dentro de con sus propios, sin depender de nosotros. Bueno, hoy creo que debe tener, no sé, pues no estoy interiorizado en el tema, pero debe tener de Pauli nomás, más de 600 habitantes, más de 600 trabajadores afiliados. Y sigue siendo una asesoría, sigue dependiendo de San Francisco. No debería ser así. No debería ser así. Pero no sé, yo digo, por ahí cambiaron los estatutos y no se puede hacer lo que... Pero ellos nos decían,
junten 500 afiliados y van a poder ser seccional y no van a depender más de nosotros, se van a manejar ustedes con autonomía, con su propia gente. Bueno, ahí está, no sé qué pasó, no sé si, como digo, cambiaron los estatutos, pero sigue dependiendo de San Francisco. Sí, bueno, eso fue en época de dictadura militar. Sí, claro, pues lo fundamos, estaba la NUCE todavía, cuando fundamos el sindicato nosotros. Y bueno, después, cuando asume el proceso, Luis Anhelo me había dicho, Contreras, o apenas asumió, me dijo, Contreras, a vos te tienen sindicado como activista. Y yo, pero usted sabe que yo no soy activista, yo nada más que cumplo una función acá. Sí, pero para ellos sos activista. Entonces me dice, te recomiendo que andes con mucho cuidado. Dice. Y creo que tal vez le debo la vida a Luis Anhelo. Entonces yo tengo un accidente de trabajo en el 77 que me deja fuera de la fábrica por 30 días, 40 días. Entonces cuando vuelvo me dice, Contreras, dice, te voy a proponer un arreglo para que vos te puedas ir de la fábrica. Y dice, te voy a pagar, vos me firmás tu renuncia, como que renuncia, y yo te doy la mitad de la indemnización, porque dice, está en peligro. Entonces acepté y me fui. Me fui a trabajar a Mar del Plata. Ahí trabajé en un taller en el puerto, en un taller de reparaciones. Éramos dos nada más, el dueño del taller y yo, para trabajar. Trabajé en negro porque no tenía que figurar en ninguna parte que yo existía. Y bueno, y yo le digo que muchas veces puedo pensar y digo que quizá le debo la vida, porque cuando yo me retiré de la fábrica, él destruyó mi legajo. O sea, mi legajo no existía. Eso es lo conozco solo yo y alguna otra más ha llegado a él. Y destruyó mi legajo, así que yo no había trabajado ahí en la fábrica, así me buscaba. Y realmente ahí trabajé en negro, medio oculto, hasta que años después volví. Me fui a Prosperidad a trabajar ahí en un club, como concesionario de un club. Y volví en los 80, a Las Varillas en el 81. Volví a Las Varillas. Ahí trabajé también en un taller, haciendo autopartes para Sanelo, durante mucho tiempo. He trabajado como 3 años más o menos. Y después los chicos le decían en la escuela, decían a mis hijos, me contaron ellos, dice, tu papá es el único que trabaja de lunes a domingo. Dice, porque sí, teníamos que cumplir una cuota de trabajo, de producción a Sanelo, y eran las masas para los tractores que que te llevaban mucho tiempo, y había otra, pero al principio eran las masas, hasta que empezaron a hacer el entorno de control numérico. Y teníamos que entregarle 12 por día. Y llevaban 50 minutos para hacerla cada uno. O sea que tenía que trabajar 12 horas entre afilado de herramientas y todo, y que te veías a comer, tenía que trabajar 12 horas por día para cumplir con la cuota. Así que trabajaba de lunes a como yo no trabajaba el domingo, esa tarde del domingo, yo aprovechaba para adelantar producción y trabajaba los domingos 10 horas, apenas 10 horas el domingo. De lunes a sábado 12 horas y el domingo reducía la jornada a 10. Y los chicos le decían a los chicos míos, tu papá es el único papá que trabaja de lunes a domingo. Bueno, pero me sirvió a mí para más o menos tener un vivir bastante cómodo en ese momento, ¿no? Después ingresé a la fábrica Sanelo y de nuevo, o sea que la relación no era tan mala. Si me tomó de nuevo, no había sido tan mala, a pesar de la diferencia entre patrón y delegado que puede haber.
sabíamos convivir. Y él consideraba que yo era muy bueno haciendo lo mío. Entonces volví ahí a la fábrica y ahí fue donde me enteré que él había destruido mi negocio. Y cuando vuelvo, yo había trabajado 6 años antes. Entonces, en el recibo de sueldo, él me hace los aportes de esos 6 años anteriores al año que entré y me pone en el recibo de sueldo, consta que yo, por ejemplo, entré el 1 de diciembre del 86, creo que fue. Y bueno, figuraba que había entrado el 1 de diciembre del 80 en el recibo. Entonces ahí se oficializó un poco mi estancia en la fábrica. Pero sí, por eso digo que quizás le debo la vida a él, porque en esa gente, en la época del Mundial del 78, donde hubo tantos muertos, tantas torturas, yo estaba en Mar del Plata viviendo. Jesús, ¿cómo llega a involucrarse en la política? Bueno, es casi por accidente, ¿no? Yo he tenido algún contacto, como yo hago delivery en mi negocio, haciendo delivery he conocido a alguna gente del Partido Humanista que me comentaba así, me ponía a conversar, me comentaba sus proyectos, me comentaban qué es lo que pensaban hacer. Y un día me dice, oiga, Jesús, ¿no quiere ser candidato a concejal? Y dice, porque a mí me gustaría que integre lista, dice, porque yo tengo que, porque por sus convicciones, dice, usted tiene, no sé, tiene algo que va muy de la mano con lo que yo pienso, dice, así que, bueno, y así fue como ingresé en la política hace apenas 2 años. Ninguna experiencia previa, nada. Y bueno, y después vino lo demás, ¿no? La precandidatura a diputada. Así es. Bueno, ¿cuáles son sus referentes políticos? Mire, a nivel nacional, tengo que decir que Alberto Fernández en este momento y Cristina Fernández anteriormente han sido mis referencias. ¿Por qué? Porque ellos tienen una política humanista, eminentemente humanista. Ellos anteponen primero el bienestar del pueblo, el bienestar de los más débiles, y eso es importante para mí, que vengo de una familia de trabajadores. Mi papá no se pudo jubilar, murió a los 71 y no se pudo jubilar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le faltaban 2 años de aporte. Pero en ese momento, él trabajaba en Changa, era jornalero, que gracias a Dios siempre muy buscavida, siempre tenía trabajo. Pero apenas para subsistir. Y le pedían 2 años, los 2 años de aporte tenía que ponerlo uno encima del otro, al contado, para que lo pudieran jubilar. Y yo tenía mi familia, no podía juntar ese dinero de ninguna manera tampoco para pagarle a él y se pudiera jubilar. Entonces, después viene Cristina Fernández y Néstor crean un sistema para que la gente que no tiene aporte no pueda acceder a la jubilación. Te van descontando todos los meses, ¿no es cierto?, una cuota hasta que se ponga el día. Yo trabajé 33 años, 35 años en la actividad privada, de los 18 hasta los 53. ¿Sabe cuántos años tenía? Y yo nunca tuve de vicio. Habría estado como sumo, por no tener trabajo, 6 o 7 meses, a lo sumo. Y lo demás, por supuesto, no 6 o 7 meses seguidos, sino en distintas etapas. ¿Sabe cuántos años de aporte tenía? 22. Entonces, a mí no me puede decir uno que están jubilando vagos. Están jubilando a gente que no tenía ninguna oportunidad de aportar.
si con el gobierno de Cristina Fernández y de Néstor, mi papá hubiera vivido, se hubiera podido jubilar. Así es. Bueno, Jesús, ¿qué análisis puede hacer del gobierno nacional de Alberto Fernández? Yo creo que está llevando el barco de la mejor manera posible. No es fácil. Ha recibido un país con una deuda enorme. Cuando recibió el gobierno, el país estaba en cesación de pago. Mauricio Macri había dejado el default. Yo no digo la palabra default porque no me gusta, no uso palabras extranjeras. Entonces digo, estaba en cesación de pago. Dejó el país en cesación de pago. Hoy el país está pagando. ¿Qué nos va a costar? Nos va a costar. Nada de eso es gratis. Nada de esa deuda. Así como Néstor en su momento honró la deuda y la pagó, Alberto Fernández en una circunstancia muy difícil, mucho más difícil por la pandemia, tiene que remar con eso. Y creo que está haciendo las cosas bastante bien. No importa las críticas que hagan los demás, que las publicaciones, que la inflación y va a haber igual. Creo que hubiera sido mayor. A mí, uno con los años se vuelve un poco analista de los gobiernos que entran. Yo siempre digo que los primeros actos de gobierno son los que lo definen el rumbo que va a tener. Yo supe que Macri nos iba a venir a jorobar la vida con los primeros actos que tuvo. Él dijo que la inflación era un flagelo, que iba a luchar contra la inflación. ¿Qué es lo primero que hizo cuando entró? Casi lo primero que hizo. Creó el billete de 500 y de 1.000 pesos. Entonces, si vos me decías a mí que vas a combatir la inflación y creas un billete más grande, es porque no has pensado en ningún momento en combatir la inflación. Porque si no te quedas con los billetes que tenés. ¿Para qué vas a hacer? El billete de 100 pesos tenía un buen valor en ese momento. Y él entonces ahí dijo, acá este tipo, le dijo a mi señora, vamos a tener que arbitrar todos los medios en el negocio porque este tipo nos va a fundir. Y no sabe la cantidad de gente que va a fundir. Porque hay mucha gente que cerró después de la pandemia, pero esto de la pandemia hace apenas 2 años que hace. O sea que ya venía de arrastre, cayéndose su negocio. No es culpa de Alberto Fernández ni del gobierno que hay ahora. Estos son negocios que se venían cayendo, porque no se cae un negocio tan rápido si está bien montado. Entonces le dije a mi señora, vamos a tener que arbitrar todos los medios para sobrevivir a esto. ¿Por qué? Porque nosotros fundimos 2 veces. Nos fundimos después del Plan Austral y nos fundimos después con De la Rúa. Que mi señora quería cerrar el negocio y tuvimos proveedores de fierro, porque son de fierro, y no los voy a nombrar porque puedo olvidarme de algunos, pero que le decían, no cerré, le dice, seguí, nosotros vamos a bancar todo lo que podamos. Y así pudo seguir con el negocio y después remontar vuelo. Cuando vino la época donde el gobierno de los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, ahí fue donde nosotros nos hicimos fuertes en el negocio y pudimos aguantar todo lo que vino después. Así es. Bueno, Jesús, ¿qué análisis puede hacer del gobierno de Juan Schiaretti? Ay, Juan. Yo pienso que Schiaretti y todos los gobiernos de Córdoba que hemos tenido en Córdoba han hecho lo posible por convencernos de que somos el ombligo del mundo. Nosotros somos una de las 24 provincias que integran la República Argentina. No somos una isla, no somos un feudo, no somos unitarios, no debemos ser unitarios, no debemos ser cómplices de los unitarios de Buenos Aires. Y eso es lo que somos. Nosotros, por ejemplo, yo veía que los que más enfrentaron en esta situación difícil al gobierno nacional fue el gobierno de Buenos Aires y el gobierno de Córdoba. Las 2 ciudades más populosas, las más pobladas, decidieron
no seguir las reglas que proponía el gobierno, porque no le impuso el gobierno. Podría haberle impuesto, pero se lo propuso. ¿Qué pasó entonces? El gobierno de Córdoba, no mucha gente sabe, por el blindaje que tiene, por el blindaje mediático que tiene, pero el sistema de salud de Córdoba es el más importante de América Latina. Y colapsó. Colapsó, ¿por qué? Buenos Aires y Córdoba son las ciudades más populosas. Ellos decidieron mantener abierto todo. Cuando todos cerraban, ¿cuántas personas creen que circulan por día entre Buenos Aires y Córdoba y viceversa? ¿5.000? ¿10.000? ¿Cuántas de esas personas trajeron contagios de Buenos Aires y llevaron contagios desde acá de Córdoba hacia Buenos Aires? Desde ahí, ¿cuántas personas llevaron contagio al interior de la provincia de Buenos Aires y al interior de la provincia de Córdoba? Creo que esto fue pésimamente manejado por el gobierno de Córdoba, pésimamente manejado. A mí no me vengan con el verso que la libertad, porque la libertad y el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás. Nosotros tenemos derecho principalmente a vivir. Lo demás se hace con el tiempo. No podemos estar inaugurando obras en lugar de dedicar. Ahora, algunas faraónicas, algunas que son de lujo, no podemos estar inaugurando obras cuando tenemos una situación como esta, que necesita, la salud necesita todo el apoyo posible. Fíjense, hace un mes atrás más o menos, publicaron con bombos y platillos la entrega de 10 ambulancias en el interior de la provincia de Córdoba. 10 ambulancias tendría que haber entregado por mes desde que empezó la pandemia. Por mes tendría que haber entregado. No 10 a un año y medio, casi a 15 meses de haberse iniciado. ¿Qué hacemos con 10 ambulancias? Entonces ahí es donde yo le critico al gobierno de Córdoba. Nosotros no somos una isla, no somos un feudo, somos una provincia que integra la República Argentina, una de las 24 provincias. Entonces, eso es lo que deliberadamente, y me hago cargo de lo que digo, nos han hecho ignorar a nosotros. Jesús, ¿qué análisis puede hacer del gobierno de Mauro Daniele? Es difícil hacer un análisis del gobierno de Mauro. ¿Por qué? Porque por la situación especial que se vive, porque un poco no ha hecho a lo mejor uso de la autonomía municipal que tiene que tener y se ha supeditado mucho a los ordenados desde Córdoba. Entonces ahí hay algunas cosas, pero no quiero remarcar errores porque digo, es una situación muy particular la que estamos viviendo prácticamente desde que asumieron las nuevas autoridades, porque la pandemia llegó ahí nomás por atrás. Entonces voy a esperar que termine el mandato y después sí, cuando todo se normalice veremos qué tal, si es criticable o no. Bien, ¿cómo ve la gestión cooperativa? La gestión cooperativa me preocupa. Usted o quien quiera que sea, puede ir a la cooperativa de energía eléctrica y poder pedir las actas de todas las asambleas, de todas, desde su fundación hasta ahora, y van a comprobar que yo no asistí nunca a una asamblea cooperativa. Entonces eso me permite ser objetivo. Yo no tengo bando dentro de la cooperativa, nunca tuve bando dentro de la cooperativa, nunca tuve simpatías ni antipatías por nadie. Pero veo con preocupación que la cooperativa se está achicando cada vez. En lugar de crecer, se achica. No fue casual para mí que
un funcionario de la provincia viniera a apoyar la gestión actual. No es casual porque yo conozco, y cualquiera conoce que haya seguido la trayectoria de Schiaretti, sabe que una de sus principales metas siempre fue privatizar EPEC. Y las cooperativas constituyen un soporte muy importante para EPEC. Entonces, primero hay que destruir los soportes. Y yo no sé si consciente o inconscientemente el actual consejo ha seguido las indicaciones que le dan desde Córdoba. Porque la cooperativa se ha achicado, la televisión no es buena, no ha crecido. Hoy tener HD cuesta carísimo para el bolsillo de la gente. Y vos mirás los canales de cable que tienen y prendés a cualquier hora y ves lo mismo. Lo único que te cambia son noticieros. O sea que si querés ver algo nuevo, tenés que ver noticiero. Lo demás ya lo viste una y mil veces. No ha crecido en esa parte, por lo menos, no ha crecido. No ha crecido en otros lugares, la energía es cara. Yo, por ejemplo, tengo 5 medidores. Tengo 2 en el negocio, tengo uno de cable, otro en mi casa, acá donde estamos ahora. Tengo internet en los 2. O sea, tengo un montón de servicios de cooperativa. Entonces, te mandan una intimación de pago. Yo fui a pagar el lunes de la semana pasada. No, de esta semana, me parece, o la semana pasada. No, la semana pasada. Bueno, y el martes me llegó una intimación de pago. Y yo había pagado en término. Y me llega una intimación de pago. Y abajo dice, si usted ya pagó, pero mientras tanto el mes siguiente te cobran por esa carta. Ahora, yo no sé si que lo lleva, son 300 pesos que te cobran por cada carta. Entonces yo no sé si esas cartas, que no sé, la verdad que la debe repartir un servicio privado, creo que la reparte. Si llevan, haciéndola circular a través del correo argentino, no sería más barato. Yo no puedo creer que el correo argentino para llevar una carta dentro de la ciudad te cobre 300 pesos. Entonces, me parece que ahí hay una especie de, hablando en criollo, de curro. Alguien está currando, me parece. Entonces hay muchas cosas que no funcionan bien en la cooperativa Codalia. Jesús, bueno, como decíamos al principio, candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba, por el Partido Humanista. ¿En qué momento de su vida llega esta invitación para participar? Realmente me tomó por sorpresa cuando Fernando Schuller me propuso integrar la lista que él encabeza como titular. Bueno, quiere decir que se me ha tenido en cuenta y que se ha consultado y ha tenido el consenso suficiente como para que él me lo proponga. Yo no... llega un momento en que realmente le estaba diciendo a mi señora, cuando termine la pandemia, que se abra todo, que se normalice, nos vamos a retirar del negocio, nos vamos a dedicar por lo menos horas, no tantas como las que tenemos ahora, y vamos a descansar un poco. Y bueno, me llegó esta invitación y al principio quedé un poco aturdido, un poco sorprendido, y después dije que sí, y ahí estamos con reuniones por Zoom, con proyectos, tratando de elaborar proyectos, estamos juntando. No es fácil elaborar proyectos así a distancia, digamos, ¿no es cierto? Sin hacer reuniones, solo con reuniones virtuales. Pero bueno, estamos, de a poco vamos elaborando unos proyectos. Como siempre, el proyecto central
Es el bienestar del hombre y las mujeres, por supuesto. Se entiende como hombre, se define al género humano con la palabra hombre. No quiere decir que sea una palabra machista, sino que el sentido humano de la palabra se define hombre a hombre y mujeres. Bueno, y estamos también preocupados por el daño que se provoca a la ecología con los incendios forestales, con todo. A mí me gustaría en esto que el gobierno de Córdoba, en vez de mostrarnos puentes y caminos, que sí también son necesarios, por supuesto, pero hay que tener en cuenta en qué contexto se dan, cómo poder crear ese tipo de gastos en la provincia en este momento. Me gustaría que en vez de eso me mostrara áreas reforestadas de las zonas incendiadas. No podés esperar que los árboles vuelvan a crecer, tenés que plantar nuevos. Bueno, me gustaría que me mostrara eso en vez de tanto puente y tanta obra faraónica como está mostrando. A mí me parece que son útiles, pero no imprescindibles en este momento. Hay cosas mucho más importantes. Ahí lo que estaba viendo el otro día en La Calera es terrorífico el daño que se está haciendo al medio ambiente con la explotación, con las explosiones de las empresas que provocan, que producen la cal, que le envían la cal para la construcción. Entonces todo eso tiene que ir balanceado, no se puede hacer solo un negocio. Jesús, bueno, ¿qué es lo mejor que puede aportarle a la política desde su lugar? Yo, desde mi lugar, pienso que federalista a muerte. Yo no voy a hacer, como dice Juan, necesitamos diputados para que defiendan a Córdoba. Córdoba no necesita que la defiendan. Córdoba tiene un potencial industrial y comercial de gran envergadura. Entonces no necesita que la defiendan. Nosotros necesitamos diputados que defiendan al pueblo de Córdoba. Córdoba, la provincia, no necesita. No confundamos. Una cosa es la provincia de Córdoba y otra cosa es el pueblo de la provincia de Córdoba. El pueblo de la provincia de Córdoba necesita mucho más necesita el pueblo que la provincia. La provincia es quizás después de Buenos Aires la más fuerte. Entonces no necesita que la defiendan nadie. A Córdoba la defienden las industrias, la defienden las grandes empresas que hay, la industria automotriz, la industria de todo tipo que tenemos, la industria manufacturera, de todo tipo. Entonces no necesita que la defiendan, porque con ese discurso estás creando una separación. Están volviendo a convertir a Córdoba en un feudo. Y no debe ser así. Córdoba debe ser federalista, no unitaria. Bien, Jesús, ¿cuál fue la mejor intendencia para usted luego de la vuelta de la democracia? Yo diría que la mejor intendencia fue la de Omar Basso. Omar Basso, teníamos un hospital, yo te lo digo porque a mí me ha tocado estar antes de la intendencia de Basso. Me ha tocado tener parientes internados, familiares internados en el hospital. Y te juro que como se ven en las películas de terror, en esas películas de suspenso de los hospitales, donde hay una luz allá de vez en cuando, que es toda oscuridad, la atención del personal no era mala, pero la estructura del hospital, era lamentable. Entonces él prometió en campaña que iba a reconstruir el hospital y lo hizo. Y supo elegir bien a sus colaboradores. Tuvo, creo que Juan Manuel Amado Díaz, a su máximo exponente. Juan Manuel creó en lo cultural, trajo una cantidad de eventos. Yo me acuerdo cuando vino
Yo estaba en Pozo del Molle trabajando en esa época, cuando vino Papito Cibrián, había todo, fuera de Córdoba capital, únicamente en Río Cuarto y en Las Varillas presentó su espectáculo Papito Cibrián. Porque el Teatro Colón reunía las condiciones para que él presentara su espectáculo. Y eso fue Obra de Vaso junto con Amado Díaz. Toda esa recuperación del Teatro Colón fue junto con de Vaso con Amado Díaz. Acá, para el barrio nuestro, para el barrio central argentino, creó Juan Manuel, recuperó el galpón de máquina y creó un polo cultural que en ese momento hacía exposiciones de libros, de ferias de libros y un montón de eventos más. Y después llegó otro gobierno que no era del signo político de Vaso, al que aparentemente no le agradaba o quería poner alguien de su agrado en el lugar de Juan Manuel. Y ya no volvió a ser. Hoy, el galpón de máquinas, que tan hermoso había quedado, es una tapera. ¿Por qué? El barrio central argentino no tiene derecho a tener un salón cultural, algo que eleve el nivel del barrio. Todo tiene que ser para el centro. Esa es una cosa que me desagrada, la que más me desagrada, desde la ida de Vaso hacia acá. Ni un solo intendente se preocupó por eso. Ni el gobierno de la provincia tampoco. Ningún funcionario del gobierno de Córdoba vino a decir, muchachos, hay que recuperar esto de nuevo. Así es. Jesús, bueno, como para terminar, un mensaje que le deje a los varillenses y también, ¿no?, a los ciudadanos de la provincia de Córdoba para que lo acompañen en esta candidatura. Yo he tenido una vida donde he aprendido de los creadores, de los poetas, de los que escribieron, he aprendido me he creado una norma de vida con eso. Y yo le puedo decir que, como dijo Atahualpa, yo no traiciono a los míos por palmas o por aplausos. Yo tengo una idea, una convicción, unas ganas de servir a mi ciudad, para devolverle a la ciudadanía algo de lo mucho que ya tengo. Mucho de lo que yo tengo se lo debo al pueblo de Las Varillas. Entonces, este es el momento de retribuirle todo ese bienestar que tengo hoy, que realmente lo niego, se lo debo a la comunidad de Las Varillas. Entonces, ese es mi mensaje. Yo jamás le voy a dar la espalda a alguien de mi pueblo. Así es. Bueno, Jesús, muchas gracias por esta entrevista y, bueno, muchísima suerte. Gracias. Le agradezco de corazón por esta oportunidad de explayarme así, porque no ha sido una entrevista muy acartonada. Me gusta que las entrevistas me gustan así, con libertad para hablar, para explayarme, para expresar lo que siento, que no me limiten. Así es. Muchas gracias.